Platicaré con Silvia Núñez Esquer, representante en Sonora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, Silvia. Hola, buenos días, Karina, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Feliz Navidad y gracias por recibir esta llamada. Yo revisaba esta tabla de feminicidio y otros delitos de género en Sonora y tristemente porque hay aumento en varios de los delitos contra las mujeres en el estado y obviamente hay una tendencia al alza en este último o en estos últimos meses. Tenemos datos de enero a noviembre de 2021. Si nos puedes platicar, Silvia, por favor. Bueno, ese es el reporte, es el resumen Ujú. del reporte mensual con perspectiva de género que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cada día 25. Entonces, en este, que es el más reciente, pues lo que vemos es que se consolida la tendencia que habíamos venido comentando desde principios del año, en que veíamos que este año iba a ser de una alta incidencia tanto en feminicidio como en delitos de género en general. Y ahora que ya casi finaliza el año, aunque todavía falta diciembre, pero vemos que efectivamente, pues la gráfica y las cifras y todo nos dicen que ha sido un año definitivamente a la alza en la violencia contra las mujeres. Y el feminicidio, pues ni se diga. Y si lo vemos en general, los asesinatos de mujeres, pues vemos que en el homicidio doloso contra mujeres también pues tenemos un gran incremento. Ujú. Veíamos mujeres asesinadas de enero a noviembre de 2021, 127, y de estos fueron tipificados como feminicidios 37 y como homicidios dolosos 90. Pero hay otros delitos que han incrementado, Silvia, como veíamos, también el tema de violación del 2021, Así es. 326, pero en el 2020 hubo 243, o sea, aumentó la violación. Y hay otros delitos, lesiones culposas son muchas, dolosas y culposas son muchas también. Así es, que son pues todas estas agresiones que se dan, pero que no llevan, digamos, necesariamente a la muerte de la mujer, pero con las dolosas pues se refiere a intencionales y las culposas que fueron clasificadas como no intencionales. Ujú. Entonces ahí es donde a veces es necesario sí ponerlo frente a la vista de la sociedad, porque podríamos decir, bueno, ¿y para qué queremos saber las que no fueron intencionales, que fueron accidentales o depende, ¿no?, de cuál sea la situación? Y para nosotros sí es muy importante porque en muchas ocasiones es en realidad que no está bien investigado y entonces vemos que hay muchas lesiones culposas aparentemente, inclusive digamos desde el momento en que se refiere a un accidente automovilístico, inmediatamente se piensa que puede ser una lesión pues que no fue intencional. Sin Ujú. embargo, se dan casos aquí y en otros estados en donde realmente el agresor utiliza el carro como una herramienta para hacerle Ujú. daño a la mujer y la pueda atropellar o inclusive en Ujú. algunas ocasiones hasta privarla de la vida, ¿no? Entonces, sí es importante estarlo visibilizando, tanto el homicidio culposo como las lesiones Como el doloso. culposas. Ujú. Sí, y también el doloso, ajá, porque esa es la violencia contra las mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, hay que estarlo visibilizando, para eso son las estadísticas, para eso se estuvo insistiendo en que hubiera un sistema en donde se visibilizara específicamente con perspectiva de género los delitos en general, pero también contra las mujeres Desglosados. en específico, desglosado, Ujú. Que me parece y muy interesante este y muy ejercicio, muy, importante muy importante. que veamos que hay delitos que pues se pueden cometer contra cualquier persona, sin embargo, por lo general se cometen contra mujeres, como la Ujú. violación, como abusos deshonestos, el hostigamiento ni se diga. Ujú. Entonces sí es importante estarlo visibilizando, porque ese es el retrato de la violencia contra las mujeres, en este caso en Sonora, aunque el informe comprende de todo el país, ¿no? Sería interesante ver, por ejemplo, si violaron a 326 mujeres, ¿a cuántos hombres violaron, verdad? ¿Tenemos ese dato, ¿A Silvia? cuántas? ¿A cuántos Bueno, hombres? pero además, Ujú.
algo muy importante en el caso de la violación, aquí estamos hablando de delitos, y para que haya delitos tiene que haber una denuncia. Para poder registrar pues ese delito tiene que haber una denuncia Si previa no, está en la y cifra una negra. carpeta de investigación. Exactamente, o sea, que no sabemos cuál sea la cifra negra. O sea, puede ser que la violación, vemos que aumentó la denuncia, lo cual probablemente signifique que también aumentó en sí la agresión, la violación, ¿no? Y no tengamos ese otro dato, no sabemos, ¿no? Okay. Pero si nos vamos también a las llamadas de emergencia, vemos que en realidad son muy pocos los reportes de violación, entonces tal vez sí se esté denunciando más, ¿no? Okay. Sí se esté optando más que por el reporte. Por la denuncia, que es muy importante también eso. Formal. Es lo ideal. Oye, Silvia, es lo ideal, pero en el caso de violación es algo muy doloroso para las es mujeres. un proceso. Y a menudo tienen que pasar por peritajes que les invaden su cuerpo, ¿no? Entonces no es fácil, no. Por eso cuando las mujeres se tardan en denunciar, pueden tardarse años a veces, pues es como sabemos, no cuando deba de ser, sino cuando ellas estén listas para poder hablar, para poder sostenerse en lo que están diciendo y para poder tolerar todo este camino tortuoso en donde ella es la que tiene que demostrar, pues o sea, ella es la víctima y además tiene que demostrar. Así es. Silvia, haciendo un análisis de este año y de estas estadísticas y cómo tú como conocedora del tema y experta y que has hecho, da seguimiento mes con mes y año con año a este tema, ¿cómo calificarías el 2021 en tema de violencia contra la mujer en el estado de Sonora, en Hermosillo? ¿Cómo lo calificas? ¿Avanzamos en el tema de concientización? Avanzamos en el tema de denuncia, pero tenemos avances también en el tema de atención. Cuéntanos, por favor, qué dicen estas gráficas, toda esta estructura de datos, si nos puedes resumir, por favor. Avanza mucho en incidencia, mucho. O sea, nunca habíamos tenido un año con tantos asesinatos de mujeres, en este caso 127, tantos homicidios dolosos, tantos feminicidios, pero creo que la estructura de atención continúa siendo igual. No vemos todavía esa famosa estrategia de prevención que habíamos comentado en muchas ocasiones. Vemos que entra la administración y es como si descubriera apenas que Sonora tiene primer lugar nacional en violencia familiar. Entonces, estamos otra vez empezando, ¿no? Apenas, cuando la violencia familiar viene de hace por lo menos 4 años que está documentado, sí, que en Sonora, por la misma fuente, ¿no? Y la misma metodología, que es el secretariado ejecutivo. Sin embargo, pues siempre hemos sabido que en Sonora hay mucha violencia familiar, pero ya está medida. Y tenemos la misma metodología y la misma fuente confiable hace 4 años. Estamos atrasados en la atención, entonces. Muy atrasados porque no hay una estrategia de prevención de violencia familiar. Entonces, se ha avanzado en la atención, digamos, de emergencia, en el 911, pero eso no necesariamente está articulado con el seguimiento hasta el final de una denuncia por violencia familiar, cuando se trata de la pareja, cuando está involucrado el género o el poder machista, etcétera, ¿no? Entonces, lo que las víctimas refieren es que no hay un buen seguimiento cuando ya está la denuncia. Yo creo que sí aumentó la denuncia, aunque habría que pedir ese dato, ¿no? Pero porque ahora lo que ya te había comentado en alguna otra entrevista, las víctimas refieren es que ya denuncié, y antes lo que preguntaban era ¿a dónde puedo ir para atender no esto? Sabíamos a dónde o qué hacer. No sabíamos a dónde. Ahora sí la gente sí sabe y van las mujeres y denuncian, pero no necesariamente obtienen justicia con su problema. Hay influyentismo, lo hemos identificado, o sea, personajes que si ellos son los que están siendo investigados, denunciados. Sí, investigados por una denuncia, entonces no se llega al final, o el final no es el que la víctima necesita, que es la justicia, que el agresor se aleje, que si está involucrado, que son pareja y tienen hijos, pues que hay una pensión, etcétera. No necesariamente sucede esto, ¿no? Sino al contrario, hay dilación, hay mucho desdén hacia la víctima. Y bueno, luego se empiezan a identificar estos factores, ¿no? De influyentismo
o bien cuando es un familiar de alguna persona influyente, ¿no? Entonces, eso todavía tiene que ver, creo yo, con la formación que tienen las personas que operan la justicia en este país, y tiene que ver pues con que haya un órgano que los esté vigilando, Claro. ¿no? Y supervisando. Entonces, lo que es increíble así es que estemos en una declaratoria de alerta de violencia de género desde el 20 de agosto pasado y no hayan mejorado las cosas. Eso es lo que es increíble, porque además ni siquiera se ha atendido. No se ha nombrado, o sea, no se ha dado el primer paso, que es el nombramiento del grupo interinstitucional y multidisciplinario en el cual debemos estar incluidas las organizaciones peticionarias. Y sin embargo esto no se ha convocado, no se ha formado, por lo tanto no se ha atendido, por lo menos no articuladamente, la alerta de violencia de género. Y ya pasaron pero lo peor es, 4 muchos meses. meses. 4 meses. Pero no vemos tampoco que haya acciones ni siquiera de cada una de las instituciones. O sea, lo que vemos es una reorganización normal del inicio de un sexenio, que siempre es así, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero cada quien desde su trinchera, ¿no? Okay. Pensando bien, creo que lo hacen pues de buena fe, ¿no? O sea, es lo que encontré, entonces esto es lo que planteo, ¿no? Sí, y con el tiempo que tienen, pero mientras tanto, pues pasan cosas tan aberrantes como que una defensora pudo haber sido asesinada el propio 25 de noviembre, ¿no? Entonces, o sea, es Sonora, pues Sonora feminicida. Fíjese que retomando los datos de la violencia familiar del 2021, de enero a noviembre, 53.311, violencia familiar tasa por cada 100.000 habitantes, 1.713.6. Esto nos coloca en primer lugar nacional en violencia familiar. Todavía faltan los datos de diciembre y esto, bueno, ya sería el análisis completo, pero mujeres asesinadas así de enero a noviembre de 2021, entre feminicidios, homicidios dolosos, son 127 mujeres. No sé cuántas fueron el año pasado, cuántos asesinatos a mujeres. 87. O sea, son muchísimos, son 40 más. Sí, sí. 40 más. Bien, Silvia, te agradezco, vamos a estar atentos, ojalá que sea pues un cierre de año también tranquilos, porque en estas fiestas de cierre de año hay muchas agresiones, hay muchas situaciones, hay muchos pleitos entre parejas, etcétera, Silvia, y lamentablemente pues hechos fatales. Ojalá que tengamos un cierre de año tranquilo y que diciembre, bueno, ya nos dirán los datos o las estadísticas, haya sido un poco más tranquilo que los meses anteriores. Ojalá. Ojalá. Eso esperamos también. Te mandamos un abrazo y te deseamos felices fiestas y agradecemos que... Muchas gracias. Y no está de más recordarle a las mujeres pues que está en 911, que no duden en llamarlo, ¿no? Ante una situación como la que describes y que estén, o sea, que tengan un plan B, ¿no? O sea, si les destruyeron el celular, por si esto, o sea, que siempre haya una persona que sepa de la situación y que las pueda apoyar. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Siempre hay que avisar dónde estamos. También un lugar a donde irnos corriendo, aunque no llevemos nada en las manos. Si tenemos niñas y niños, pues con más razón, irnos. Y pues tener ese plan B, ¿no? Es muy importante, porque efectivamente un conflicto familiar de ese tipo, que en realidad lo que hay atrás pues es violencia machista, abuso de poder, etcétera, pues puede terminar trágicamente y eso es lo que quisiéramos que se evitara. Claro, y saber que siempre hay alguien que nos puede ayudar. Te mando un abrazo, Silvia, y muchísimas gracias Igualmente, por participar. Feliz año, Karina. Gracias por estar todo este año con nosotros. Gracias. Hasta pronto.